Hola amigos, les habla Ariel Ben Abraham. Continuamos con nuestra ampliación de los comentarios en el blog sobre la conciencia mesiánica en la profecía judía. Esta semana vamos a analizar el octavo comentario en el blog que trata sobre las profecías de Zacarías. Vamos a comenzar leyendo lo que escribimos en el blog y, como siempre, elaboraremos a partir del comentario. Hemos reiterado muchas veces que nuestro destino es conocer al Creador de todo. Hay momentos en la vida cuando nos hacemos las típicas preguntas existenciales. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Y hacia dónde se supone que tengo que ir el resto de ella? Mientras creamos en un Creador, todas las respuestas apuntan hacia Él. Obviamente, si hay un Creador, todo lo sabemos, porque todo proviene de Él. Mientras creemos en un Creador, todas las respuestas apuntan hacia Él. En este contexto debemos entender el retorno a Dios. En otras palabras, cuando estamos hablando de Teshuvah, estamos hablando de retorno al Creador, o sea, de salir de las fantasías, ilusiones de ego, de la oscuridad en la que estamos metidos, de los sufrimientos que padecemos, etcétera, de los cuales queremos ser redimidos. Sabemos que la solución está en nuestro retorno al Creador. No hay otra salida. Bien, entonces decimos que en este contexto debemos entender el retorno a Dios evocado por nuestros profetas en sus mensajes a Israel. En este retorno todo es revelado. En otras palabras, no es simplemente el hecho de arrepentirse, no es simplemente el hecho de retornar a los caminos y atributos del Eterno como la Torá nos lo indica. La idea es el retorno, el arrepentimiento como redención permanente. O sea, en otras palabras, entendemos la redención como la entrada, el preludio, por decirlo así, de lo que es nuestro retorno al Creador. O sea, al retornar al Creador, estamos viendo todo lo que nos perdimos por no estar con Él. Entonces, en ese sentido, esto es lo que quiere decir cuando estamos indicando que todo va a ser revelado. Entonces, de la misma manera, la conciencia mesiánica, la redención final, es así como lo estamos planteando acá. O sea, hay un retorno en el que todo se nos va a revelar. O sea, hay cosas que no entendemos, hay cosas que no tenemos claras respecto a la creación. Todo lo vamos a tener definido, esclarecido, cuando estemos en la era mesiánica. Esta es la idea. Entonces, tenemos que entender cuando estamos haciendo Teshuvah, cuando estamos regresando a eso que hemos perdido, a eso que sabemos que es nuestra esencia y verdadera identidad, que es de donde provenimos, que es el Creador. Todo lo vamos a entender. Todo se va a aclarar. Bien. Todos los misterios y las paradojas en torno a la vida y el mundo material son resueltos. El preámbulo de nuestro retorno comienza cuando nos damos cuenta de dónde vinimos y también al dar un vistazo a lo que hemos atravesado a lo largo de nuestra historia. O sea, esto se ve de dos maneras. Entendemos que al retornar al Creador lo vamos a conocer, o sea, vamos a saber cómo Él se relaciona con nosotros plenamente, porque ya sabemos que no tenemos una definición, ni existe una definición de Dios. Pero la idea es que conozcamos nuestro origen. O sea, al conocer nuestro origen, que es Dios, venimos de Él, emanamos de Él. Conocemos quiénes realmente somos. O sea, nuestro conocimiento del Creador nos conocemos también a nosotros. O sea, que no hay separación, en este caso, de que el Creador está por allá y yo estoy por acá. La idea es que estamos conectados. Hay un enlace. Dijimos algo acá interesante que es, y también dar un vistazo a lo que hemos atravesado a lo largo de la historia. ¿Qué es lo que hemos vivido a lo largo de la historia?
O sea, es simple, ¿no? Repetición de un ciclo de progreso. De alguna manera hemos progresado, obviamente, a como estábamos antes, a como estábamos inclusive hace 10 años. Pero la idea es que en la ampliación, en la amplitud, en la totalidad de la historia que hemos vivido en este mundo, hemos aprendido a partir de situaciones dolorosas, situaciones que nos han hecho realmente evolucionar. Sonaría algo así a que somos masoquistas, o sea, que aprendemos a partir de experiencias dolorosas. Entonces uno dice, bueno, o sea, no es que nos guste el dolor, ¿no? Esa es más o menos la definición de masoquismo, sino qué necesidad hay en experimentar dolor para aprender algo. Una pregunta que deberíamos hacernos. O sea, ¿por qué ir, dicho de otra manera, por qué ir a vivir, a tener una experiencia negativa, para darnos cuenta en la experiencia negativa de qué es lo bueno? O sea, nosotros estamos aprendiendo qué es lo bueno, cuáles son los modos y atributos de amor, lo bueno que hay en la vida, a partir de lo malo que hay. Muy interesante. Así es como aprendemos. O sea, no aprendemos de lo bueno por lo bueno en sí que es, sino por lo malo que nos trae lo malo y nos hace volver a lo bueno. En ese sentido, nuestros sabios hasídicos entienden el exilio. O sea, el exilio es la premisa de la redención. O sea, no puede haber redención si no hay exilio. O sea, suena como a sentido común. No podemos ir a la luz sin antes haber estado en la oscuridad. Para ver la diferencia ahora. No tanto en el sentido de luz y oscuridad como en el sentido de experiencia. O sea, hay que experimentar el galut, o sea, el exilio, para poder entender la redención. De ahí que la añoremos. Es un caso similar. Nuestros sabios siempre usan de referencia el exilio más emblemático de todos, que es el exilio en Egipto, la esclavitud en Egipto, a través de la cual durante varias generaciones experimentamos lo que es vivir subyugados bajo condiciones, circunstancias extremadamente negativas. Ya no estamos hablando de una esclavitud común y corriente como la hemos conocido en los últimos siglos, sino algo mucho más abyecto, mucho más humillante, mucho más aplastante. Y a partir de esa experiencia negativa, entonces, le pedimos a Dios que nos libere. Y le gritamos a Dios, realmente ya estoy harto, esta no es la razón de vivir. Esto no es parte de ningún plan divino. O sea, el plan divino se supone que es, desde el comienzo, como nos dice la Torá, vivir en armonía, vivir en paz, en tranquilidad y expandirnos dentro de esa paz y dentro de esa armonía, crecer. Sin embargo, las opciones que hemos tomado han sido negativas, que niegan de plano ese plan. Entonces no estamos necesariamente echándole la culpa al Creador. La culpa nos la estamos echando a nosotros. O sea, ¿quiénes fueron los que crearon la esclavitud? ¿Quiénes crearon la explotación? ¿Quiénes crearon la humillación? ¿Quiénes la aplicaron? En este caso, el caso de Egipto, el faraón y los egipcios. Y decir, esto no es, esto hay que cambiarlo. No podemos vivir, ese no es el sentido de la vida, no es este. Ahora, ¿cómo transferimos esa experiencia de Egipto en la experiencia actual de ahora? O sea, ¿cuál es el Egipto de ahora? Si nos sentimos en un exilio, porque si sentimos que estamos bien, que somos libres de la manera como vivimos, apaga y vámonos, aquí no hay nada que aclarar. Estamos añorando, clamando por la redención, porque consideramos que la manera como estamos viviendo no es la manera como queremos. O sea, en otras palabras, si estamos bien, ¿qué necesidad hay de estar reclamando y pidiendo y demandando y añorando y clamando por algo? Si estamos conformes como estamos. Recordemos esto es importante porque el Midrash, la tradición oral, nuestra tradición oral hebrea, nos cuenta que únicamente el 20% de los judíos salieron de Egipto.
O sea, el 80% murió en la playa de la oscuridad, cuenta el Midrash. Nuestros sabios, algunos de ellos entienden de que fue una muerte espiritual, o sea, que no necesariamente fue una muerte física, morir en la oscuridad. Estaban asimilados a la cultura egipcia, se asimilaron. Eso pasa hoy día. Tenemos que poner mucha atención a esto porque todos los exilios, de las cosas negativas de las que hemos salido a través de la historia, hemos sido pocos. Del exilio en Babilonia regresaron muy pocas personas. Pocos miles regresaron. Antes de eso, la dispersión de la tribu de Efraín con 10 tribus que se asimilaron completamente. O sea que realmente somos pocos, el remanente de Israel es pequeño, realmente. O sea, a través de la historia hemos salido pocos de la asimilación y de la adversidad, muy pocos. Entonces la pregunta que nos hacemos hoy día, ¿cuántos vamos a sobrevivir esta redención? O sea, no es el hecho de plantearlo de una manera excluyente, no, sino de una manera de libre albedrío. O sea, ¿quiénes estamos eligiendo volver al plan del Creador? Es decir, queremos la era mesiánica, queremos ser parte de tu plan, queremos ser parte de ese eterno Shabbat que es la redención final, el mundo venidero, la redención. ¿Cuántos somos? Es evidente que somos pocos, a través de la historia han sido pocos, esta vez también vamos a ser pocos. Ahora es interesante porque nuestros profetas nos están planteando una redención colectiva, o sea que esto no va a ser para un grupo de gente nada más. Quitémonos esa idea de la cabeza. O sea, no es excluyente, tenemos que insistir en eso. Depende de nuestra decisión, o queremos seguir en el mismo plan en que seguimos, o exigimos, añoramos, clamamos por un cambio positivo. De eso se trata. Entonces, tenemos que tener claro qué es lo que no queremos y qué es lo que queremos acá. Tenemos que tener esa determinación, ese principio, esa percepción la tenemos que tener muy, muy definida, muy clara. De lo contrario, vamos a seguir en lo mismo. O sea, no hay teshuvá realmente, no hay retorno. O sea, tenemos un pie del lado de las ilusiones y fantasías materialistas de ego y el otro pie tratando de ir a la redención. Así no se puede. No nos vamos a dividir en dos. Es el uno o el otro. Lo mismo pasa con los modos y atributos de amor. O sea, ellos no cohabitan. Al igual que los caminos y atributos del Eterno. No cohabitan con nada distinto. Entonces somos buenos, somos buenos. Somos malos, somos malos. O sea, aquí no hay grises. Ojo. Ya lo hemos estado repitiendo muchas veces. Entonces tengamos en cuenta que tenemos que primero tener muy definido, muy claro, que tenemos que dejar atrás lo que es negativo dentro de nuestra conciencia y de nuestro entorno. Y empezar a preparar nuestra conciencia hacia un lugar, hacia un tiempo y espacio donde todo es armónico, donde todo está integrado, donde todo está unificado, hacia un propósito que el Creador nos va a revelar en determinado momento cuando estemos ahí. Bien, entonces dijimos acá al final de este párrafo que la idea era que nos hacemos conscientes de que todo lo que percibimos en la conciencia humana pertenece a algo que eventualmente asimilaremos con el fin de vivirlo, aprenderlo y conocerlo a fondo. Esto suena obvio, o sea, estamos acá para experimentar, aprender a partir de una experiencia, eso se llama empirismo, y construir una realidad a partir de algo positivo de lo que hemos aprendido. Bien, uno de los principios de la ciencia es que la materia y la energía no se crean ni se destruyen, sino que se transforman. Eso es uno de los principios de la ciencia, de la física y de la química. Aunque sabemos que hay un creador de todo lo que existe, también somos conscientes de que lo único constante es el cambio. O sea, sabemos que todo está cambiando. Como la ciencia también lo proclama, reflexionemos un momento en estos principios basados en la observación humana. Desde una perspectiva filosófica, el principio anterior no parece, estos principios de que
la única constante es el cambio y que la materia y la energía no se crean ni se destruyen, sino que se transforman. O sea, a partir de estos principios. Dice, el principio anterior, o sea, el de que la materia no se destruye ni se crea, sino que se transforma. Decimos acá, desde una perspectiva filosófica, este principio no parece aplicarse a nosotros. ¿Por qué? Porque ya nosotros morimos. Entonces, generalmente lo vemos como algo inanimado, de la materia o la energía que se transforma. Nosotros nos transformamos, pero ¿para qué? O sea, parece que llega un momento en que nos morimos. Porque si nada se destruye, entonces nosotros no nos destruiríamos, no moriríamos. Entonces eso no se aplica a nosotros, es lo que estamos tratando de decir aquí. Sabemos que vivimos y morimos, vivimos para transformar y cambiar nuestra naturaleza material con el fin de crecer, envejecer y morir. En estos parámetros asimilamos de inmediato el otro principio que se manifiesta como un cambio constante. Da la impresión de que la ciencia nos engaña. Quisiéramos vivir eternamente en constante transformación sin perder ese proceso de conocimiento de lo que somos. O sea, estamos transformándonos constantemente, pero llega un momento en que en esa transformación dejamos de saber quiénes somos porque nos morimos. Entonces, ¿qué pasa? No se aplica a nosotros. Entonces, la idea es ver qué sentido entonces tiene la vida. Si nosotros no encajamos en el patrón ese, de que vamos a vivir eternamente transformándonos, entonces, ¿qué vamos a aprender de todo esto? La idea detrás de esta breve reflexión sobre la materia y la vida es alzar los ojos al Creador para obtener las respuestas verdaderas. En otras palabras, si la ciencia no nos dice nosotros no somos eternos, sino que venimos de un Creador que es eterno, que es infinito, pero nosotros somos finitos, o sea, tenemos corta duración. Todas las respuestas tenemos que enfocarlas al Creador. O sea, la física, ni la química, ni nada de eso, ni inclusive la filosofía racionalista nos va a dar respuestas. Las respuestas nos las da Él, quien nos hizo. Como dijimos el otro día, como si fuéramos androides, como si fuéramos robots creados por alguien. Pero de repente estamos tan bien hechos, robots que tenemos libre albedrío, que tenemos decisiones, que experimentamos dolor, etcétera, emociones. Sin embargo, llega un momento en que queremos llegar a ese Creador nuestro. Y preguntarle, oye, ¿cuál es todo el cuento con las emociones, el discernimiento, el pensamiento, el sufrimiento, el dolor? ¿Qué es lo que estoy yo acá para aprender? El Creador me va a decir o nos va a decir, ustedes no son robots. Ustedes son almas, vidas pensantes. Ahora, la idea es conocer cuál es el propósito de la vida. La Torah nos lo dice exactamente. Eso no tenemos necesariamente que ir a Dios a preguntarle, la Torah está ahí. Entonces tengamos eso en cuenta. Mientras tengamos los ojos puestos en nuestras observaciones humanas científicas para encontrar respuestas existenciales, el regreso a nuestro Creador estará más lejos de lo que imaginamos. En otras palabras, mientras nos olvidemos de que venimos de un Creador, apaga y vámonos. El primer paso para retornar a Él es conociéndolo para saber a dónde estamos regresando. Entonces, cuando estamos hablando de Teshuvá, de retorno, de la redención final de la era mesiánica, estamos viendo a ver qué es eso que el Creador nos está diciendo a través de los profetas para que lo entendamos y podamos darnos cuenta hacia dónde vamos. Sí, hacia allá es a donde voy. Voy hacia una humanidad integrada, unificada, armónicamente, con un proceso funcional, con un plan de cooperación hacia un conocimiento que se nos va a revelar. Conocimiento que Dios nos va a revelar. Entonces, como dijimos, el primer paso para retornar al Creador es conociéndolo para saber hacia dónde estamos regresando. O sea, en otras palabras, por ejemplo, si tomamos un caso particular de familia, nos fuimos cuando éramos jóvenes de la casa, queremos regresar a la casa. Entonces regresamos, tenemos que saber dónde está la casa, quiénes son nuestros padres, quiénes nuestros hermanos, dónde está la casa. Se aplica exactamente igual en nuestro retorno al Creador. Ahora, las respuestas afortunadamente las tiene la Torah. Entonces no hay que ir lejos para darnos cuenta. Es parte de nuestra identidad judía.
Importante. Entonces citamos al profeta Zacarías en su primer capítulo, versículos 2 y 3, desde el principio. Zacarías dice, comillas, el Eterno ha estado muy descontento con vuestros padres. Admonición. Por lo tanto, decidles, así declara el Eterno de las multitudes, retornad a mí, dice el Eterno de las multitudes, y yo retornaré a vosotros, declara el Eterno de las multitudes. Esto es muy importante. Decimos Eterno de la multitud, ya lo hemos dicho antes, que en algunas traducciones dicen que el Eterno de los ejércitos o de las legiones. Hakadosh Baruj Hu no necesita un ejército. Él es el Dios, el creador de multitudes. Interesante, estábamos haciendo una reflexión el otro día, vale la pena compartirla. Sobre la carencia. La carencia, abundancia, pasar necesidad, etc. Entonces uno se pone a ver, o sea, la idea es hacer, lo que vamos a tratar de comunicar acá, es hacer una analogía para poder comunicar la idea. Miramos el mundo, pero no vamos a ir muy lejos porque eventualmente vamos a hablar del universo, pero no nos adelantemos. Estamos hablando del mundo. Un mundo bastante grande, o sea, todavía le cabe gente. No solamente eso, sino que la producción de alimentos en el mundo es vasta. O sea, hay países que sobra alimento, que se puede compartir con los que no tienen. Sin embargo, no pasa. El punto es que queremos llegar es que la abundancia que podemos llegar a percibir, la vemos en los peces del mar, la vemos en los plantíos, los sembradíos inmensos que producen grandes cantidades de alimento. Vemos que la abundancia llegaría a ser, no llamaríamos infinita, pero extremadamente grande. Sin embargo, tenemos una mentalidad de carencia, o sea, nos hace falta, carecemos. Hay un sentimiento y una creencia de carencia que está metida en muchos de nosotros, en el mundo, que nos impide ver la gran abundancia que hay, que existe y que potencialmente podría llegar a ser. Eso en el plano del mundo material, o sea, de este mundo, de este planeta. Entonces empezamos a mirar a las estrellas, que era donde queríamos llegar. Simplemente podemos ir a la internet en el buscador, podemos preguntar por el tamaño del universo. ¿Cuál es el tamaño del universo? O sea, nuestra capacidad mental de discernimiento es incapaz de asimilar una cantidad tan grande. En serio. Uno dice, hay inmensos, se imagina uno esta galaxia, varias galaxias, etc. Y hay un momento en que a uno como que se le acaba la imaginación. Sin embargo, hay mucho más todavía. Y más. Algo inalcanzable. Es concebible, pero inalcanzable en términos de cantidad de lo que hay. De los miles de millones de galaxias, de planetas, etc. Y nosotros estamos acá viendo toda esa extraordinaria, inmensa y casi infinita, si consideramos que el universo es infinito, abundancia. En serio, el universo es extremadamente abundante. O sea, es demasiado. Eso sí estamos considerando que estamos solos en el universo, en este planeta, y que el resto son simplemente planetas y estrellas que están ahí para alumbrarnos en la noche. El punto del mensaje de la analogía que queremos hacer es que hay tanto infinito en la creación, tanto inalcanzable en términos de abundancia, de multitudes, por eso nos acordamos,
multitud de dimensiones, multitud de todo lo que pueda, lo que nos podamos imaginar o concebir, que proviene todo del Creador. Sin embargo, nosotros tenemos una mentalidad tan limitada. Entonces uno puede decir, ¿cómo puede ser posible que siendo el universo inmensurable, casi no lo podemos medir? La ciencia todavía, entre más hay capacidad de captar la amplitud, la dimensión del universo, aún no lo terminamos de medir. Entendamos nuestra conciencia como algo tan limitado, algo limitante, o sea que nuestra conciencia la encartonamos. Esta es la manera como tienes que pensar, esta es la manera como tienes que hablar, todo está limitado. Y uno se pregunta por qué, si el universo es inmenso e infinito, cómo nosotros podemos limitar nuestra concepción, nuestra percepción de ese universo, cómo podemos limitarla hacia nosotros mismos. ¿Se han puesto a pensar ustedes en eso? De vez en cuando reflexionemos, cerremos los ojos y pensemos por un momento en toda la gran abundancia que hay en el universo, y nosotros como un microcosmos, o sea, como un microuniverso de eso. Nosotros también tenemos el potencial de tener una conciencia infinita, expandiéndose infinitamente para conocer otras dimensiones, otros mundos, otras galaxias. Y no limitarnos a esta realidad tan limitante y tan limitada que nosotros hemos limitado. Lo interesante, porque nosotros somos quienes ponemos los límites de nuestro conocimiento y de nuestra percepción. Ojo. O sea, nada tiene límites. Nosotros somos quienes ponemos los límites. Yo queríamos comunicar eso en este comentario como algo esencial para reflexionar. Pensemos en eso. Bien, entonces, ¿qué decimos nosotros después de esta cita de Zacarías? Que son versículos 2 y 3, del capítulo 1. Decimos, en nuestra relación con Dios, como lo presenta la Biblia hebrea, debemos entender que la manera como Él, Dios, se relaciona con nosotros es el resultado de cómo nosotros nos relacionamos con Él. Exactamente lo que acabamos de decir. O sea, si nosotros empezamos a limitar a Dios en nuestra conciencia, limitarlo, decía, no es un tipo con barba que camina sobre agua, etc. Imagínense ustedes caer en eso. Algo que nosotros sabemos que Dios es inconcebible. Pero sin embargo, muchos limitan a Dios. No solamente lo limitan, sino que lo ponen al servicio de sus limitaciones. Como quieren que me des esto y esto y esto y esto. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que tener mucho ojo de cómo concebimos a Dios para saber cómo nos estamos relacionando con Él. Esto es clave. ¿Qué concepción de Dios tenemos nosotros con la cual nos relacionamos a Él? O sea, ¿qué idea tenemos de Él? Cuando dice la Torah es nuestra referencia, claro. Pero por mucho que la Torah nos diga, la gran mayoría de nosotros tenemos nuestra propia versión. Hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, ¿con qué Dios nos estamos relacionando? Y no estamos hablando de algo abstracto. Estamos hablando de algo muy, pero muy concreto. O sea, ¿cuáles son los modos y atributos de este Dios a través de los cuales Él se comunica conmigo y por consecuencia yo me comunico con Él? En otras palabras, Él tiene un lenguaje, Él tiene unas referencias con las cuales Él se comunica con nosotros. Esas son las mismas referencias con las que nosotros nos vamos a comunicar con Él. En otras palabras, Él nos habla en español, nosotros no le vamos a responder en chino. Mandarín en este caso. ¿Por qué? Porque necesitamos comunicarnos a través de las mismas referencias que Él nos está dando, inclusive, como nuestro creador que es. No al revés. Nosotros no estamos creando un lenguaje para crear un Dios, para, como dicen los ateos, para comunicarnos con ese Dios que es producto de nuestra invención. Cuidado. Mucho cuidado. Entonces, nuestra relación con Dios, como lo presenta la Biblia hebrea, debemos entender que la manera como Él se relaciona con nosotros es el resultado de cómo nos relacionamos con Él. Si cometemos errores, transgresiones, estamos hablando de decisiones negativas, no estamos hablando de
que no podemos cometer errores. Transgresiones que tienen consecuencias. O sea, esta manera de pensar, esta manera de concebir a Dios y concebirnos a nosotros mismos, nos lleva a actuar de determinada manera. Esa manera de actuar nos acerca o nos aleja del Creador. Pero somos nosotros quienes lo estamos haciendo. Esto es muy importante. Dios no se está alejando de nosotros ni se ha alejado de nosotros. Él está ahí donde está. Y está con nosotros. Y está en toda su creación. Nosotros somos quienes tenemos que conectarnos, como ya lo hemos dicho, en sus términos. Entonces, si actuamos de determinada manera, nosotros sabemos si Él está con nosotros o está separado de nosotros. Que bueno, lo estábamos leyendo en la parashá, las cuatro finales porciones finales del libro de Éxodo que hablan sobre José y sus hermanos. Varias veces en la Torá, en esas porciones, dice, y el Espíritu de Dios estaba con José. Entonces ya nos hemos referido a eso en otros comentarios. O sea que hay una razón por la cual el Espíritu de Dios está con José. O sea, José tiene que estar haciendo algo para que el Espíritu de Dios esté con él. Entonces el ejemplo clásico para expresar lo que estamos diciendo acá. O sea, la manera como nos relacionamos con Dios es la manera como Él se relaciona con nosotros. La manera como nosotros actuamos nos acerca o nos separa de Él. Por eso tenemos que hacer misvot y estudiar Torah para estar conectados con Él. Hacemos algo, cumplimos un mandamiento, realizamos una buena acción, estamos con Él y Él está con nosotros. No estamos separados de Él. Estamos separados cuando empezamos a seguir las tendencias negativas en la conciencia. Ahí si Él no participa en eso, es decir, bueno, no me mezclen no me metan en ese rollo con ustedes. Eso es de ustedes. Entonces, ¿qué pasa? No, Él no es que esté separado de nosotros, nosotros nos separamos de Él al optar por nuestras propias decisiones y no lo que Él quiere que nosotros sigamos en su Torah como algo que nos conviene a nosotros, que es conveniente, que es muy simple además. No es nada complicado, es cuestión de cooperación, entendimiento y de integración colectiva como pueblo, como nación, para cumplir su voluntad como Él lo ha determinado, que Él es nuestro creador. O sea, dejar el ego a un lado, básicamente. Empezar a pensar y actuar como criaturas de Dios. Si hay alguien que nos hizo, si Dios nos hizo, vamos a actuar en consecuencia. Así de simple. Bien, insistimos constantemente en estar conscientes de que las maneras como pensamos, sentimos y actuamos deben estar inspiradas y motivadas por los modos y atributos de Dios, como nos enseña la Torá. Si estamos descontentos o incómodos con estas, de igual modo invitamos a Dios a respondernos. Lo que acabamos de decir dicho de otra manera. Las opciones que tomamos, los modos y atributos que aplicamos en nuestra conciencia y los expresamos en lo que somos, decimos, tenemos y hacemos, es lo que nos va a decir. Va a definir nuestra conexión con Dios, nuestro retorno al Creador además. Decimos acá que nuestro pacto con Dios es mutuo, pacto entre dos partes, y debemos saber que somos nosotros quienes establecemos los términos de nuestra relación con Él. Dios nos dio sus términos en la Torá, que también son nuestros términos si somos judíos, y la Torá se nos dio a nosotros, son nuestros términos. ¿No? Y proclamamos una unicidad con el Creador cada vez que decimos Shema, todos los días. Tenemos que actuar en consecuencia. El pacto que define nuestro nexo permanente con Él, un nexo permanente. El pacto es eterno. Entonces, si tenemos permanencia como algo eterno, imagínense. De allí que cuando Él está descontento con nosotros es porque estamos descontentos con Dios al elegir nosotros vivir en términos diferentes. O sea, en este sentido no podemos tomar a Dios como una persona que se enoja, como nos dice la Torá y nos dicen los profetas, sino es el resultado de la manera como actuamos. O sea, nosotros al separarnos, Él se separa. Si nosotros estamos descontentos con los modos y atributos de Dios, porque no estamos contentos con la Torá, que hacemos a lo que nos viene en gana,
igual va a ser, porque somos socios. Como si ustedes y nosotros tuviésemos un contrato. Si una de las partes no cumple, la otra parte se va a cabrear, es obvio. Que si nosotros no cumplimos, ustedes se molestan, si ustedes no cumplimos, nosotros nos molestamos. Igual, exactamente igual. Bien. Si el Creador nos pide retornar a Él, lo haremos a través de sus modos y atributos. O sea, no vamos a regresar a Él de acuerdo a nuestros términos. Yo voy a hacer mi teshuva a mi manera. No, a la manera de Él. Clave. Que son nuestra esencia y verdadera identidad. En otras palabras, los términos que Él pone es la manera como Él nos define a nosotros, como su pueblo, como sus socios, como la nación que Él nos ha elegido para ser luz de las naciones. Y crear un espacio, un lugar para que Él more con nosotros en este plano material. Entonces, tenemos un acuerdo, que es nuestra esencia e identidad. Es interesante notar que el Creador nos pide regresar a Él como el Dios de las multitudes. O sea, el profeta está diciendo Hashem de las multitudes, Hashem de las multitudes, Hashem, lo está repitiendo y repite y repite. Bueno, y lo cual es que diga únicamente Hashem. ¿Para qué necesitamos que el profeta nos diga de las multitudes? Es interesante notar que el Creador nos pide regresar a Él como el Dios de las multitudes, el hacedor de una infinita multitud que también abarca infinitas dimensiones. O sea, no estamos hablando de un Dios cualquiera aquí, cuidado. Estamos hablando Hashem Sebaot, el eterno de las multitudes. O sea, no estamos hablando de un Dios limitado, estamos hablando de un inconcebiblemente bien grande. Ha'el Gadol. Hagadol. Entonces, no olvidemos eso. Continúa el profeta, llevamos al versículo 6 del primer capítulo de Zacarías. Así dice el Eterno de las multitudes: retornad ahora vosotros de vuestros malos caminos y de vuestras malas acciones. Pero ellos no me escucharon. Estamos hablando de la relación de Hakadosh Baruj Hu con nuestros padres. Comienza el capítulo diciendo, el libro diciendo: estoy enojado con vuestros padres, nuestros ancestros, de aquella época, de la época de los profetas. Y de vuestras malas acciones, pero ellos no me escucharon, ni me atendieron, dice el Eterno. Bueno, eso está en el capítulo 1, versículo 4. Ahora citamos el versículo 6. Entonces ellos se alejaron y dijeron: así como el Eterno de las multitudes se dirigió a nosotros, de acuerdo a nuestros caminos y de acuerdo a nuestras acciones, así Él se ha dirigido a nosotros. Interesante, pero la manera como lo propone el profeta es que si nosotros actuamos con iniquidad, Hakadosh Baruj Hu va a actuar con iniquidad también. O sea, no es que Él actúe con iniquidad en el sentido de que se vengue o nos tire una peste, un castigo por lo que estamos haciendo, sino que esto ya lo hemos repetido y lo seguiremos repitiendo, es consecuencia directa de nuestros actos. Entonces no podemos llegar allá a decirle: ay, mira, ¿qué pasó? Nos castigaste. El castigo viene de nuestras transgresiones. Ya hemos repetido muchas veces la famosa frase que dicen que el pecado es el castigo mismo. Pónganse a pensar y verán que es cierto. Bien, Dios nos recuerda, mediante el profeta, Zacarías en este caso, que los caminos y atributos que nosotros elegimos vivir no son los suyos. Nos está diciendo eso claro el profeta en esas declaraciones, en esos versículos. Los malos modos y las malas acciones no son sus maneras de proceder. Por ello nos enseña que para retornar a Él tenemos que retornar a sus modos como los verdaderos caminos, lo que habíamos dicho antes. En este sentido entendemos que los modos y atributos de amor no cohabitan con nada diferente de sus cualidades y atributos. No hay medias tintas acá, cuidado, no hay grises, señoras y señores. Pongan atención. Dios nos enseña cómo percibirlo una vez elegimos vivir separados de sus caminos. Dios nos enseña cómo percibirlo una vez elegimos vivir separados de su camino. O sea, lo estamos percibiendo de la manera... Él nos está diciendo: ojo, por ahí no es la cosa. De la misma manera como vivimos la vida, creemos y sentimos que Dios lo hace con nosotros. Nosotros somos malos, creemos que Él es malo también. En serio, muchos hacemos eso. Lo hacemos con la gente. Cuando desconfiamos de alguien,
o vemos que alguien tiene ciertas cualidades que a nosotros no nos gusta, automáticamente pensamos eso de nosotros mismos. O sea, como decir, yo no haría eso. Entonces, cuando sucede lo contrario, que somos nosotros los que cometemos una mala acción, esta es la parte donde queremos llegar acá. Cometemos transgresiones, hacemos cosas negativas. Vemos a una persona, automáticamente pensamos que la persona también hace lo mismo. A no ser que sea una persona muy inocente. Pero normalmente cuando uno aborda a una persona y dice, esa persona tiene que ser mala, igual de mala que yo o peor. O sea, uno no se imagina, o sea, la percepción que uno tiene cuando uno actúa negativamente es que otros lo hacen igual. Entonces, de la misma manera nosotros pensamos de Dios. Y ese es un problema que tenía el pueblo hebreo cuando salió de Egipto. O sea, tenían la idea de que si ellos transgredían, Dios también iba a transgredir. O sea, tenían una concepción bastante negativa y retorcida, no la tenían muy clara. De ahí lo del becerro de oro. Querían saber quién era Dios. Entenderlo. Entonces desconfiaban, no va a dejar morir de hambre. ¿No? Pues nosotros somos así, él también es así. ¿No? Si hacemos esto negativo, él también nos va a hacer algo negativo. Entonces siempre había eso, ¿no? Una desconfianza de que Dios no iba a ser bueno con nosotros. Y estábamos y seguimos equivocados. Él no actúa como nosotros. Sus modos son distintos a los nuestros. Entonces, entre más los conozcamos, sus modos y caminos, y nosotros los emulemos y los asimilemos, como ya dijimos antes, que como parte de nuestra esencia e identidad, no vamos a tener ningún problema. O sea, esto es lo mismo que hemos dicho. Es interesante porque cada profeta lo dice de una manera diferente. Acá vemos que Zacarías habla de una manera diferente. Tiene otra dimensión para plantear el problema de nuestra separación con Dios, de nuestras malas acciones, de la idolatría que cometemos. O sea, del seguir las fantasías e ilusiones de Dios que nos inventamos. Lo está diciendo de una manera diferente. Esa es la idea de los profetas. Cada uno dice lo mismo, pero de otra manera. Para ver si en cada nivel de conciencia de la persona que lo lee, porque todos somos diferentes, cada cabeza es un mundo, vamos a entender y captar el mensaje. Esto es muy importante. Si ustedes se ponen a estudiar a fondo, o sea, realmente la Torá y los profetas se dan cuenta que es el mismo mensaje repetido, dicho de distintas maneras. Uno llega a esa conclusión. Entonces, ya la conclusión es, bueno, ¿aprendemos o no aprendemos? Si se nos ha dicho lo mismo de tantas maneras, ¿cómo así que no captamos el mensaje? O somos muy brutos o definitivamente somos muy negligentes. Dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni sordo que el que no quiere oír. Bien, entonces ya en ese sentido entendemos lo que hemos visto, lo que hemos escrito acá. Continúa, saltamos al versículo 14 y 16 del capítulo 1 de Zacarías. Así dice el Eterno de las multitudes: yo estoy celoso por Jerusalén y por Sión con gran celo. Y yo estoy muy descontento con las naciones que están a sus anchas. Yo estoy aún descontento y ellas ayudaron por maldad. Estamos hablando de las naciones. Por lo tanto, así dice el Eterno: yo retornaré a Jerusalén con compasión. Mi casa será reconstruida en ella, dice el Eterno de las multitudes, y una línea se extenderá sobre Jerusalén. Lo que hemos dicho ya, o sea, que el Eterno ve que hay maldad, nos ve con celo, como decir, yo no formo parte de las cuestiones negativas de ustedes. No. Sin embargo, voy a regresar a Sión, a Jerusalén. Jerusalén es nuestra conexión con Él, el templo de Jerusalén como está acá, con compasión. O sea, voy a tener compasión. Pero nosotros tenemos que limpiar la casa también. O sea, Él la va a construir, Él nos va a ayudar, ¿no? Va a poner una línea divisoria para saber, una línea, no lo explica, pero la entendemos como algo que divide. O sea, como algo que demarca un territorio, no necesariamente que lo divide, que lo define, una línea definitoria. En ese sentido hay que verlo. Y está descontento con las naciones que están a sus anchas. O sea, las naciones hemos dicho que son las tendencias negativas de la conciencia. Pero él dice, yo con este rollo no estoy contento. Voy a regresar a Jerusalén con compasión, por eso lo decimos en el rezo, en la mida. Regresa a
Jerusalén, tu ciudad, y habita dentro de ella como tú has prometido. Restablece rápidamente el trono de David en ella y reconstrúyela como un edificio eterno. Baruch atah Hashem, boné Jerusalén, que reconstruye Jerusalén. Basándose en la palabra de profeta, una gran cantidad de bendiciones que tenemos en la vida viene de profetas. Ok, entonces seguimos comentando, decimos, estamos celosos por lo que más amamos. El celo de Hashem por nosotros es porque nos ama. No es que esté celoso porque la manera como nosotros lo entendemos de una manera negativa. El celo de Hashem, la ira de Hashem, tiene que ver con nuestra separación. O sea, el producto de nuestra separación de Él es su enojo. Entonces, ¿qué pasa? El enojo lo vemos en las consecuencias de nuestros actos, no en el enojo que Él está metiendo sobre nosotros. Él nos está diciendo, yo estoy de acá, ¿ustedes para dónde van? ¿A dónde van? Vénganse, quédense acá. Entonces, al salirnos, entonces caemos en todos los problemas, el sufrimiento, etcétera, etcétera. Y Él nos está diciendo, regresen. Entonces no nos está castigando. Ojo, el castigo de nosotros, como ya lo hemos dicho, es producto, consecuencia de nuestras decisiones. Así de simple. Entonces, el celo representa, estamos explicando, estamos celosos por lo que más amamos. Entonces el celo representa cuidado, protección, lealtad, fidelidad por aquello que amamos. Uno está celoso de lo que tiene y uno no quiere perderlo. Pues de la misma manera tenemos que proceder en nuestra relación con Dios, que es la más importante de todas. Bien. Entonces, ¿qué sería lo más amado para nosotros sino nuestro nexo permanente con el Creador? Esto es lo que representa Jerusalén en nuestra conciencia. Realizamos nuestra conexión permanente con Dios cuando nuestro amor y su amor se compenetran como uno, en uno solo. Esto significa que mientras los modos y atributos de amor conduzcan todos los aspectos y dimensiones de la conciencia, no hay lugar para ningún tipo de negatividad representada por las naciones. Al separarnos de amor y dejar que bajos pensamientos, emociones, sentimientos, pasiones e instintos controlen nuestra vida, las adicciones, las obsesiones, los apegos, etc. Controlen nuestra vida, estaremos descontentos con los modos y atributos del Creador. Estamos en lo de nosotros, estamos descontentos con nuestras opciones, tenemos que volver a sus modos, sus caminos y atributos. Y consecuentemente Él estará descontento con nuestros modos negativos. Sin embargo, Él no nos abandona en medio de la desolación que dejan las fantasías e ilusiones de ego al separarnos de su amor. En la compasión de su amor, como Él mismo dice, regresaré a Sion con compasión, espera nuestro retorno a Él. Su amor está ahí. No se ha ido, ni se va a ir, ni jamás se va a ir. Nosotros somos los que nos salimos. Cuidado. El Creador reconstruye Jerusalén como Sion en su compasión y amorosa bondad. Hesed, Rav Hesed Behemet. Continúa, vamos a saltar ahora al capítulo 2. Vamos a citar versículos 8 y 9 y 14 juntos. Jerusalén será habitada sin murallas. No hay nada que proteger. Todo estará abierto. Akadosh Baruj Hu va a estar ahí. ¿Quién va a estar en contra? Nadie. No hay necesidad de poner murallas. Para la multitud de hombres y ganado en ella. Interesante, hombres y ganado, dice el profeta. Porque yo, dice el Eterno, seré para ella una muralla de fuego a su alrededor. La muralla va a ser Akadosh Baruj Hu. Y yo seré la gloria dentro de ella. Saltamos al versículo 14, como dijimos. Canta y regocíjate, oh hija de Sión, porque aquí que yo vengo y yo moraré en ti, dice el Eterno. ¡Qué belleza! Al permitir que los modos y atributos de amor guíen todas las facetas de la vida, nuestra conciencia se convierte en un espacio abierto e integrador. El amor es incluyente, no excluyente. Es expansivo, no reductivo, reducidor. Suma, no resta. Es un espacio abierto. Bien. E integrador. Allí todos los niveles, aspectos y dimensiones del intelecto, pensamientos, sentimientos y emociones representados por la multitud de hombres. O sea, en este caso los hombres representan las partes elevadas de la conciencia y el ganado las partes bajas de la conciencia. Van a estar juntos en este espacio. Eso es como así que tú vas a llevar el ganado hacia el área donde Akadosh Baruj Hu está con su fuego ahí. Hay que entenderlo.
perdón, hay que entenderlo como aspectos de la conciencia que van a estar unidos en torno a él. Entonces los aspectos elevados de la conciencia, que son hombres en este caso, son intelecto, pensamientos, sentimientos y emociones, al igual que las pasiones e instintos representadas por el ganado, por los animales. Estarán juntos y unidos en armonía. O sea, el intelecto y las emociones no van a estar juntos, al igual que con las pasiones y los instintos. No va a haber nada negativo, todo va a estar bien bajo, como hemos dicho, la guía, la conducción de los modos y atributos de amor que integran la conciencia. ¿Ok? Bien, representados estarán unidos y juntos en armonía. Hay que insistir en que esta es una armonía funcional. O sea, nosotros vamos a estar unidos en una congregación colectiva armónica con el propósito de cumplir una función. O sea, no es la armonía por la armonía ni la unidad por la unidad. Es la armonía y la unidad con un propósito, con una función, que es la voluntad de Dios. Que es la era mesiánica y la redención final. Ahí vamos a ver qué va a pasar. Concluimos el comentario diciendo, esto quiere decir que no hay necesidad de murallas para restringir o limitar las expresiones de la conciencia, de toda la conciencia bajo la guía de la conducción de amor. Es lo que hemos dicho antes. O sea, nosotros no podemos poner límites a la conciencia. No debemos. Así como no hay límite en la creación y nosotros somos un microcosmos de esa creación, tampoco debemos imponer límites. Muy importante, lo dijimos antes, acá lo rematamos, interesante. Esto quiere decir que no hay necesidad de muralla para restringir o limitar las expresiones de toda la conciencia bajo la guía y conducción de amor como la expresión material del amor de Dios, manifestado como su gloria. Lo que dice el profeta, que la gloria se va a manifestar cuando Él viene a Sión. Este es el regocijo más sublime de todos, porque emana de la presencia del Creador en nosotros y en nuestro entorno. La idea es reconocernos en nuestro Creador. O sea, nosotros tenemos que reconocernos en quien nos hizo. No podemos reconocernos en una idea, una invención nuestra. Esa es la lección que nos está dando acá el profeta Zacarías en nuestras reflexiones en torno a la conciencia mesiánica en la profecía judía. Entonces, con esto terminamos. Esperamos que haya sido esclarecedor la ampliación de este comentario que hemos escrito en el blog. Que sigan leyendo, que sigan preguntando, que nos sigan escribiendo. Y nosotros les contestaremos como siempre. Entonces, que pasen un resto de semana muy, pero muy feliz. Shabbat Shalom. Y hasta la próxima.